Ok, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos dentro de este mosaico de clases que estamos dando, en donde tenemos interacción e historia de los sistemas terrestres, geología histórica de México y geología histórica. Y como ya lo hemos visto en clases pasadas, hay algunos temas que estamos dando el doctor Dante Morán y un servidor como temas introductorios para que puedan apreciar mejor la naturaleza de este tema que nos da una idea muy completa y muy interactiva de lo que son la geósfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Y entonces en este caso particular se nos ocurrió hacer esta clase sobre todo porque ustedes desde hace mucho tiempo no han visto nada de biología. Entonces vamos a empezar con algunos aspectos relevantes de la teoría de la evolución. Hago una aclaración que esta no es una clase de evolución ni de biología, ni mucho menos. Es algo muy parecido a lo que veíamos en la introducción, como para que ustedes digan, ay caray, no sé nada de esto, pues, a lo mejor un librito o algo, pueden verlo, ¿no? Entonces la primera idea es que tenemos que la evolución quiere decir que los organismos tienden a cambiar en el tiempo, como podemos ver aquí, en este caso esta hortaliza, ¿no? Y esta concepción es una concepción que intuitivamente podemos todos darnos cuenta. Nosotros cambiamos desde que somos muy pequeños hasta que somos grandes, o cambiamos simplemente a lo largo de la carrera y demás. Lo interesante aquí que queremos enfatizar en esta clase son puntos de vista que se han dado a lo largo de la historia. Como decía, esto no trata de ser una clase de historia de la evolución, y entonces estamos tomando como referencia la parte más moderna de la evolución, que podríamos remontarla hacia, digamos, mediados o la última parte del siglo XVIII y obviamente el siglo XIX, que fue muy importante por este hombre que está aquí, que se llama Sir Charles Darwin, ¿no? Aquí ya lo tenemos de viejito, pero él cuando estaba más grande hizo un viaje alrededor de todo el Pacífico, encontrando algo muy interesante que fue lo que moldeó, junto con otro hombre que se llamó Alfred Wallace, en qué consiste la evolución. Pero veamos dos puntos de vista. Una especie de precursor fue Jean-Baptiste Lamarck, que él lo que proponía era algo muy interesante que ahorita lo vamos a ver. Las especies cambian por una especie de esfuerzo interno que tienen, digamos como ejemplo, ¿no? Un Usain Bolt, que ha sido uno de los hombres más rápidos de la Tierra, pues todos los días se paraba a las 5 de la mañana y corría para que los 100 metros cada vez los corrieran menos, ¿no? Pero aquí la pregunta era, si se casara con Ana Gabriela Guevara, digamos ahora que deje el puesto, ¿no? ¿Ustedes creen que sus hijos ya nada más nacerían así corriendo para ganar medallas de oro? No, ¿verdad? Hay un factor muy importante que va más allá del que te esfuerces, como en este caso particular que estamos viendo de, vamos a decirles, jirafas chaparritas de cuello corto a jirafas con el cuello más largo. ¿Qué es ese punto de vista tan importante que introdujo Darwin? Insisto, hay otros elementos, pero para fines de lo que estamos viendo, bueno, pues es algo muy importante que se llama selección natural. Entonces, si partimos de la misma pareja de jirafas de cuello corto, vamos a ver que igual que sus hermanos, unos salen güeritos y otros, el negrito es el único tuyo y ese tipo de cosas. Hay chaparritos, altos y demás. Entonces, dentro de esta variabilidad genética que se da dentro de lo que puede ser una pareja, había algunas de cuello corto y unas de cuello largo. Entonces, la selección natural desde un principio empieza a afectar. Claro, tenemos que hablar del ambiente. ¿Por qué a las jirafas les conviene tener el cuello largo? Pues porque se alimentan de un tipo de acacia, de un tipo de árboles que hay en África, que entonces no tienen que competir con los pastos que están en la parte de abajo, que se los comen los antílopes y las cebras y otros herbívoros. Sí está claro, ¿no?
Entonces, el tener el cuello largo les da la oportunidad de dominar un tipo de vegetación que es de la que se alimentan. Entonces, si seguimos el esquema, vamos viendo que generación tras generación, la selección natural va afectando de tal manera que, digamos, aquí nada más nos ponen 2, pero podríamos seguirlo esto porque esto tiene un cierto tiempo geológico. Claro que es un tiempo geológico que vamos a ver en su momento, que no puede ser tan largo como pensamos, que puede ser muy corto, porque a la vida le conviene resolver sus problemas rápidamente también. ¿Sí me explico, no? Sí está claro, o sea, estamos viendo aspectos muy generales de la evolución. Otro aspecto que también deben de tomar en cuenta es que hay una ancestría común de los seres vivos. La transparencia es muy bonita porque está tomada de las libretas originales que Charles Darwin llevaba en su viaje al Beagle. Entonces, desde un principio, Darwin se empezó a dar cuenta que aunque los pinzones o las aves que veía, porque él ni siquiera sabía que eran pinzones, ¿no? Ya después se lo dijeron, pero que la flora y la fauna que él observaba en las Islas Galápagos, que eran islas de origen volcánico recientemente formadas, porque hay que tomar en cuenta que Charles Darwin era muy buen geólogo. Sus profesores habían sido los mejores geólogos de su tiempo, entre ellos Charles Lyell. Y qué decir de James Hutton, ¿no? Que había sido a su vez el profesor de Charles Lyell. Entonces él empezó a aplicar estas situaciones geológicas y a darse cuenta que debieron de haber tenido ancestros comunes. Entonces, esto es muy importante porque como que no venimos de la nada, ¿no? O sea, aunque algunas veces, digamos que hay gente así que está muy fea, muy bonita y dice, si no hubiera nacido lo inventa Walt Disney, no. Tuvo que haber tenido un papá y una mamá, y así seguimos la cadena de la vida hasta el origen, que vamos a ver un tema que es el origen de la vida. Precisamente para eso estamos dando este tipo de explicaciones. ¿Ok? Otro punto muy importante que tiene también muchísimo que ver con la geología y tiene que ver mucho con ustedes es que intuitivamente nosotros podemos pensar que los cambios tanto en la superficie de la Tierra como en la vida se han dado gradualmente, así poquito a poquito van cambiando así las cosas, ¿no? Entonces, uno de los que propuso esta idea era Sir Charles Lyell, en donde empezó a ver que había una época, una era primaria, secundaria, terciaria y demás. Aquí hay una foto de sus libros que se llaman Principios de Geología. Entonces, una idea es que los cambios se producen de una manera gradual. Sin embargo, durante el futuro, y sobre todo ya hacia el siglo XX, existieron algunos biólogos, sobre todo biólogos, geólogos, porque en realidad eran paleontólogos que también se dedicaban a la geología. Son dos personajes muy importantes. Uno fue Stephen Jay Gould, que desgraciadamente murió en el 2002, y hay otro que se llama Eldridge. Eldridge se dedicaba a estudiar trilobites, que en su momento, cuando estemos viendo el Paleozoico inferior, vamos a ver que hay una evolución de los trilobites muy interesante. Y en el caso de Charles, de Stephen Jay Gould, estudiaba un tipo de caracoles. Y ellos encontraron algo que es interesante. En lugar de que la evolución se vaya dando poco a poco como un árbol que se va ramificando, aquí podríamos decir que es el origen. Y en esta parte de arriba, aquí, es donde están las jirafas y el hombre y todos estos. En una especie como de árbol que se va abriendo, que digamos icónicamente sería como un cono invertido. Y ellos dijeron, no, fíjese que no, que tomando en cuenta las catástrofes y tomando en cuenta los grandes cambios que hay en la Tierra, lo que puede pasar es que si aquí tenemos tiempo y aquí tenemos cambio morfológico, los cambios se van a dar puntualmente. De pronto no hay cambio y cuando hay un cambio, entonces la vida tiene tal capacidad de responder a ese cambio que entonces se forma una especie así como instantáneamente. Y luego otra vez no cambian y luego se da. ¿Sí lo ven? O sea,
hay un aspecto gradualista que también en la clase pasada lo vimos. Hay una evolución gradualista y hay una evolución que se da muy rápidamente. Ahorita vamos a ver ejemplos de ello. Entonces, estos fenómenos son fenómenos que sobre todo aquejan mucho a los biólogos. Si ustedes tienen amigos biólogos, tú te ves como que tienes novio biólogo, ¿no? No, ¿verdad? Bueno, si les caen bien los biólogos, esas son buenas preguntas para ellos, así como para decirles, oye, yo tomo una clase, estoy viendo ciencias de la Tierra, pero no le entiendo muy bien eso, que si la evolución es muy puntual o gradual, o cuáles son las evidencias que se tienen para ello. Y es un tema de conversación pues, a todo dar, ¿no? Y aquí tenemos los ejemplos. Esta es la evolución del caballo y nos podemos remontar al paso entre el Paleoceno y el Eoceno alrededor de 50 millones de años. Entonces, de un animalito pequeño que vivía más bien como en zonas boscosas, en donde tenía varios dígitos y demás. Después, de pronto, conforme fue cambiando el tiempo, y ahorita el doctor acaba de hacer alusión a estos cambios que son episódicos o que son directos. Entonces, evidentemente, durante el Cenozoico, la era, digamos, más reciente, desde hace como 65 millones a la fecha, amén de que ha habido 2 o 3 eventos cálidos, la tendencia es a que el ambiente se haya hecho más frío y más seco. Y al hacerse más frío y más seco, y al haber existido los pastos, porque en el tiempo de los dinosaurios no había pastos, entonces se empezaron a formar las praderas o las pampas, y en un lugar plano lleno de pasto, tener así tus dedos así con tus manos con muchos dedos y tus pies, no te conviene, te conviene tener una pezuña. Y entonces la evolución del caballo gradualmente se va dando hasta formar prácticamente un solo dedo. Y obviamente no voy a hacer la Britney señal, esto en la grabación no se va a ver para que no me vayan a multar. Tenemos que el dedo del caballo con el que camina es este. Y estos 2 deditos que quedan a los lados son dedos vestigiales, que si ustedes van al Museo de Geología y piden permiso y obviamente dicen que son alumnos míos, les van a dar chance de que se metan donde están los caballos y van a ver que en la parte de atrás tienen 2 dedos, que no sé por qué en los libros nunca los sacan, porque deberían sacar estos dedos vestigiales, que son los que vendrían en la parte de atrás de aquí. Entonces, podemos decir que eso es un buen ejemplo de evolución gradual, como en el caso de los proboscidios o del grupo de los elefantes, que provienen en el Eoceno medio, inferior y medio de un animalito que se llama Moeriterium. Digo, los nombres yo no los inventé, nadie se los tiene que aprender de memoria y obviamente nadie se tiene que preocupar para un examen de esto, sino simplemente yo estoy hablando así un poco como para que ustedes se sensibilicen de que la biología no está peleada con las ciencias de la Tierra. Entonces, poco a poco vamos a ver 2 cambios muy importantes en los animales estos que pertenecen al grupo del elefante. Tanto vamos a ver que los cráneos se van a ir haciendo cada vez más cortos hasta llegar al cráneo de los elefantes actuales. Imagínense que aún así todavía tienen la cabeza muy grande los elefantes, pero que la tuvieran muy larga, pues iban a ir de frente, ¿no? Entonces la cabeza se va cortando y los dientes, las muelas en este caso, se van haciendo muelas más parecidas a las de nosotros, hasta que de pronto terminen en muelas que son realmente como aparatos moledores de vegetación muy rica en sílice, porque las plantas para protegerse cada vez se han ido haciendo más silícicas. Y si alguien no me entiende qué es a lo que me refiero, si algún día ha jugado fútbol, y sobre todo en una... A ver, levanten la mano alguien que haya jugado fútbol en una cancha de pasto, no de tierra. Bueno, los de atrás acá son los más deportistas, ¿no? Acá, bueno, ustedes también. ¿Qué pasa cuando un defensa se barre, que viene así corriendo y se barre? ¿Qué te pasa en las piernas? Te raspas, ¿no? Y no te raspas porque dicen el pasto era como alfombra, ¿no? Pues sí, pero el pasto está lleno de sílice, que es vidrio. Entonces, a veces, cuando yo estaba chavo, prefería jugar en tierra, ¿no? Y me ponía mis rodilleras, pero bueno. Entonces,
vean un tipo de diente que está más adaptado para poder moler ese tipo de vegetación, mientras que el pasto de los tiempos iniciales del origen de los elefántidos era como para poder masticar más como nosotros, masticar raíces, masticar frutos, que no eran carnívoros, eran herbívoros, pero herbívoros de una vegetación mucho más suave y mucho más húmeda. Que imagínense ahora los elefantes ahí en el Serengeti, lo que andan comiendo son puras plantas que son ricas en sílice. ¿Estamos? Pero aquí, bueno, eso no es lo que estoy explicando. Lo que estoy explicando es que podemos ir siguiendo la evolución de los elefantes. ¿Bien? En cambio, ¿qué pasa cuando tratamos de estudiar la evolución de los murciélagos? Pues no tenemos ningún antecedente en el Cretácico, hace más de 70 millones de años, de que hay un animalito que ya parezca un murciélago, sino que los murciélagos aparecen hace como 40 millones de años y ya aparecen, vean sus dedos tan grandes que tienen, porque el ala del murciélago se produce por los dedos. O sea que los murciélagos no vuelan como las águilas del América, ¿no? Sino vuelan así como diciendo, hola, ¿cómo están? ¿No? Y luego vamos a ver cuando ya veamos el vuelo en particular y demás, que hay toda una convergencia evolutiva en relación con los animales que vuelan. Aquí yo estoy poniendo el ejemplo del murciélago, porque es un ejemplo que la única cosa que ustedes me pueden decir, no, es que lo que pasa es que el registro fósil de los murciélagos se ha perdido. Pero ¿por qué se ha perdido cuando otros linajes sí los tenemos? Entonces, eso nos habla que hay grupos que pueden tener una evolución muy explosiva, muy rápida. ¿Sí me explico? O sea, el chiste de la ratita y el murciélago no sirve mucho, ¿no? De que se encuentra una ratita que va con un murciélago con su amiga y dice, te presento a mi novio, el piloto. Los murciélagos y los roedores no tienen nada que ver. Los roedores tienen una línea de evolución también muy rápida y los murciélagos tienen otra. Y aquí les voy a presentar un artículo, unas gráficas, que por cierto hoy Alina me estaba diciendo, porque estamos poniendo la referencia de todas las imágenes que sacamos para que en un momento se tengan. Y es un artículo de Nature de 1992, en donde aquí tenemos, se dice, transgresión per sitio del ADN mitocondrial. O sea, las mutaciones del ADN mitocondrial, que es una molécula muy interesante, que ahorita no la voy a explicar, porque dice el doctor que me tengo que aventar la clase en 1 hora, pero sí me crean que los puntos estos son de cambio, y aquí es tiempo, 20, 40, 60, 60 y 40, 50 y 60 millones de años. Esta curva de aquí representa la de los primates, y esta representa un periodo, un promedio de la evolución de los mamíferos, metiendo todo, metiendo herbívoros, elefantes, murciélagos y demás. De acuerdo con lo que ven y con lo que ustedes pueden interpretar gráficas, ¿qué grupo tiene una tasa de mutación o de evolución más alta? ¿Los murciélagos? Perdón, los primates, que somos el grupo al que pertenecemos nosotros, o el promedio de los mamíferos. Los primates, ¿no? O sea, se puede ver que en muy poco tiempo el nivel de evolución es muy alto. Y aquí tenemos estas dos curvas que representan diferentes grupos de mamíferos, como pueden ser los... Bueno, voy a meter así nombres extraños. Artiodáctilos, que son los animales con pezuña en par, y los perisodáctilos, que son los animales con pezuña, así que acabamos de ver hace un momento dado cómo iban cambiando, comparado con los tiburones. ¿Quiénes evolucionan más rápido? Pregunta de examen. No, pero pregunta de cultura general.
Si tenemos lo mismo, aquí está el cambio a nivel de ADN mitocondrial y aquí está el cambio a nivel de años. ¿Quiénes evolucionan? Bueno, más lento. Los tiburones. Por eso la gente tiende a decir que los tiburones son fósiles vivientes. ¿Y cuál es la conclusión que podemos sacar de esto? Así para que la apunten los que ya están durmiendo ya atrás y no están tomando notas, es que cada grupo tiene su propio reloj molecular. No podemos hacer una generalización los biólogos que en un momento dado puedan decir la evolución cambia cada 500 años o cada 1000 o cada millón de años. No, hay unos grupos que cambian bien poquito y hay unos grupos que cambian muy rápido. Hay unos grupos que con tantito cambio que les den se extinguen y hay otros grupos que les cambian y les cambian y les cambian como las cucarachas y siempre ahí siguen sobreviviendo, ¿no? Entonces, eso es algo, digo que a lo mejor ya lo habían pensado, pero si no lo habían pensado, pues ya aprendieron algo ahí, ¿no? Conste, esto es nada más como Discovery Channel, pero en cápsulas chiquitas. La evolución es un asunto poblacional. Todas estas catarinas que están aquí, por más diferentes que las veamos, así como aquí están los fifís, aquí están los chairos, aquí están los otros, todos son de la misma especie. O sea, aunque seamos distintos, bueno, no seamos, aunque sean las cochinillas o las catarinas distintas, todas pertenecen, eso se llama una población. Entonces, dentro de esta población, esta negra con alas rojas se puede tener descendencia con esta amarilla de puntitos negros y quién sabe cómo salgan los hijitos, ¿no? Pero no importa, porque sigue habiendo un contingente genético entre ellos y son genéticamente, se pueden reproducir. ¿Estamos? Entonces, imagínense las poblaciones, la gran diversidad que tienen. Y esa diversidad fenotípica quiere decir que la vemos, porque ahí ustedes están viendo las cochinillas. Ahora imagínense por dentro, genotípica. Entonces, eso es la maravilla de la vida, porque la vida te da unas posibilidades enormes de que tengas una reproducción. Ahorita vamos a ver las mutaciones y demás, para que entonces la vida... ¿Cuántos millones de años tiene la vida? Creo que ya lo dijimos, ¿no? Porque habíamos dicho que la vida, la Tierra tiene 4,000, ¿cuánto les dijiste? 567 millones de años. Bájenle 1,000, 4,000, 3,000, 3,400, 3,380, 3,370 millones de años. 1,000 millones de años después del origen de la Tierra y todavía estamos aquí dando clase, ¿no? Y aquí está lo que está diciendo el doctor, que es una cosa muy interesante y que tiene mucho que ver con los ciclos. Estas son se llaman, en inglés se llaman peppered, que es como mostaza, ¿no? Pásame la pepper, cuando estén ahí con su novio inglés. Entonces, es como el color mostaza. Y se llama pepper moths, que es como un tipo de palomillas, ¿no? Yo les digo las palomillas de San Juan, pero no son de San Juan, sino son de Liverpool. Entonces, desde antes de la edad industrial, toda esa zona era una zona boscosa muy bonita. Y entonces las palomitas negras y las blancas son de la misma especie. Entonces ustedes me van a decir, en el tiempo en donde no había contaminación, las blancas o las negras eran las que más sufrían por la depredación, porque son un alimento preferido de las aves. ¿Quiénes sufrían más? Dilo fuerte porque habían dicho blancas. Porque en un ambiente claro, lo oscuro, las aves los podían ver mejor, ¿sí? Entonces la población dominante eran las blancas, pero ¡oh, sorpresa! Viene la revolución industrial con el desarrollo de la combustión interna basada en el carbón y todo se empieza a llenar de hollín, ¿no? ¿Vieron Mary Poppins? Ah, sí, bueno, no importa. Pero tenían que contratar a esta gente que desollinara las chimeneas y todo eso, ¿no? Y entonces empieza a volver todo oscuro. Y al volverse todo oscuro, el papel se invierte. Ahora, ¿quiénes son las que se van a esconder más fácil de los ojos de las aves?
las oscuras, las negras, y entonces las blancas empiezan a depredar. Entonces la población empieza a cambiar de que era una población predominante de blancas a hacerse una población predominante de negras, ¿ok? Pero como los ingleses son bien chidos y metieron sus leyes para corregir la cosa de la contaminación, en los últimos 50 o 60 años ha cambiado todo eso. Han cambiado las industrias, las han quitado de ahí y han vuelto a llegar a tener otra vez un ambiente que está claro. ¿Qué estará pasando? ¿Qué hubo? Ahora, ¿quiénes son las que están más protegidas? Otra vez las claras. Y lo interesante de todo esto es que desde el principio, cuando empezaron a notar esto, todo lo tienen en algoritmos matemáticos. Entonces, hoy en día ustedes pueden ir a cualquier, digamos, centro de cómputo y poder hacer trabajos en donde calculen cuáles son las frecuencias genéticas de las poblaciones basado en este tipo de estudios. Entonces, los estudios de genética poblacional que tanto efecto tienen hoy en día y que obviamente pues es lo que se recomienda cuando se hagan estudios de este tipo, está basado mucho en este tipo de fenómenos. Entonces, bueno, aquí lo único que yo puse fue la selección natural como un mecanismo propuesto para explicar las adaptaciones al medio en el que viven. Y los organismos que no cubren esas condiciones, que permiten la supervivencia, son eliminados de la población. Aquí en este caso no fueron completamente eliminadas, porque entonces nada más hubieran quedado blancas en su momento o oscuras en su momento. ¿Ok? Ahora vienen las leyes de Mendel. Todo lo que, bueno, no todo, lo que regula gran parte de lo que corresponde a la teoría de la evolución, siempre va a ser este estudio de Gregor Mendel, que hizo básicamente dos leyes de la herencia, las cuales antes las veíamos, pero ahorita lo vamos a ver más bien con herencia ligada al sexo. Aquí nada más la única cosa que es muy importante que tomen en cuenta es que Darwin, cuando escribió su libro On the Origin of Species, no conocía las leyes de Mendel, no obstante casi fueron contemporáneos y por alguna razón Mendel le mandó su trabajo y Darwin no lo vio, y por otro lado Mendel publicó su trabajo en una revista que no era de alto impacto. Entonces, moraleja, tienes que publicar en Nature o en Science para que todo el mundo te lea, ¿no? Entonces, pero aquí a lo que voy es a que es muy importante y a cada rato ustedes van a toparse con elementos que estén relacionados con la evolución. Ahora, la pregunta aquí es, ¿esto en dónde está? Lo que gira la evolución o lo que nosotros podamos pasarle a nuestros hijos o las especies puedan pasar a su descendencia, está contenido en el núcleo de nuestras células, que son células eucariontes. Ahorita al rato vamos a ver la palabra eucarionte, lo que quiere decir, en unas estructuras que se llaman cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tienes? Dicen, luego dicen 23 pares, o sea, 3 y 3, 6, son 46 cromosomas. Pero tenemos doble de todo. ¿Ustedes tienen doble de todo? ¿No? Sí, porque tienen doble. Ay, mejor no te equivoques, ya me equivoqué. Porque tienen doble de los cromosomas sexuales. Tienen 2X. ¿Nosotros tenemos doble de todo? No, porque tenemos una X grandota acá, que es nuestra mamá. Bueno, también puede ser de nuestro papá, pero tenemos la X femenina, por decirlo así. Y vean la Y, qué chiquita está, para que luego anden presumiendo algunos de cuál es el sexo fuerte, ¿no? Entonces, tenemos, se llaman 22 pares somáticos. Somáticos quiere decir que forman parte de todo nuestro cuerpo. Estómago, corazón, color de ojos, pelo y demás. Y un par sexual, que es el par XX de las mujeres o las hembras, y XY, el de los machos en los vertebrados superiores, ¿no? Ahora, ¿dónde está en la célula? Pues está en el núcleo, sobre todo en la célula eucarionte, porque eucarionte quiere decir que son células
que tienen núcleo. Y ahora venimos, en lugar de hablar de las células, ¿cómo se llama? De las leyes de Mendel, pensamos que podíamos hablar de algo un poco más interesante, que es la herencia ligada al sexo. Y no se pongan así muy felices, porque vamos a hablar del sexo, pero en otro sentido. Vamos a hablar del sexo en los cromosomas que tienen que ver con el sexo. ¿Alguien de este grupo nunca ha oído hablar de la hemofilia? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Usted sí? Bueno, por eso, ¿qué quiere decir que alzaste y luego la bajaste? No sabes qué es la hemofilia. Ok, para quien no sepa qué es la hemofilia, es la incapacidad de producir las proteínas que a su vez tienen que ver con la producción de las plaquetas sanguíneas. Se llaman plaquetas sanguíneas lo que se te forma cuando te hieres. Cuando te hieres y tienes una herida, después se te forma una costra. Entonces esa costra hace que se te pare la sangre, que se te para el flujo de sangre. Bueno, pues los hemofílicos carecen de ese sistema y se pueden morir de una hemorragia tanto externa, digamos que les metan una cuchillada, o interna, cuando por alguna razón, que son muchas, no necesariamente que tengas un accidente, pero puedes tener una hemorragia interna y por la hemorragia interna te desangras y te mueres, ¿ok? Entonces, esto está ligado al cromosoma X. Bueno, ahorita no están aquí. Entonces, por eso se dice que las mujeres, las hembras, son portadoras de la hemofilia, pero no les da, porque como tienen dos X, tienen la X de su papá y la X de su mamá, porque esa es otra cosa que no lo dije, pero los hombres tenemos cromosomas X y tenemos cromosomas Y. Entonces ustedes tápense los oídos y que sus compañeros los oigan. Cuando tengan mujeres, no crean que conseguir teniendo hijos como locos, van a tener al hombrecito de la casa. Cada vez que tienes un hijo es como si te echaras un volado. O te sale X o te sale Y. Así es de que más bien préndanle la veladora a su santo de su devoción. Por si quieren tener hijos hombres, porque igual, si tienen hijos hombres y quieren tener mujeres, a lo mejor nada más sus espermatozoides están aventando puras Yes, ¿no? Entonces no lo van a tener. A menos de que luego platican conmigo, hay algunos métodos que dicen desde la antigüedad que tienen que ver con eso, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que importa es eso. Entonces, se nos ocurrió ponerles como ejemplo el caso de la reina Victoria y el príncipe Alberto, que por cierto, ahorita con lo de las series, acabo de leer una serie buenísima porque la reina Victoria era de origen sajón y el príncipe Alberto era de origen alemán. Entonces, como se vino la Primera Guerra Mundial, los alemanes se convirtieron en así como que la antítesis de todo. De hecho, inclusive la casa descendiente más poderosa de los descendientes de la reina Victoria, se tuvieron que cambiar el apellido alemán que tenían, que eran Mountbatten o algo así, y de la noche y de la manga sacaron Windsor, y dice, no, somos los Windsor, para que no los afectara la Primera Guerra Mundial. Es una cosa muy interesante, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces la reina Victoria, que no era hemofílica, era portadora del cromosoma que está enfermo, que no produce las proteínas para que se coagule la sangre. Entonces la reina tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hijos. O sea, no tenían televisión, ¿no? Entonces, de los 9 hijos, por este lado, que es el lado que corresponde a la reina Isabel, por ahí no se ve muy claramente, pero por ahí están Charles y está Andrés y está todos. Si quieres ahí, Marcos, hay una mujer, ¿no? Que salió media casquivana, ¿no? Ana. Luego está el príncipe Carlos, que es el que sería el próximo rey, pero yo creo que ya no le va a dar tiempo, ¿no?
y luego está Andrés, sigue Andrés, y luego está otro que no sé quién es, ¿no? Pero todos están sanos. Digo, están medios tontos, pero no son hemofílicos, ¿no? Pero vean ustedes qué pasa. Una de sus hijas es portadora y a su vez, esta de sus hijas tiene tanto un hijo hemofílico como dos otras hijas que son portadoras. Y dentro de las dos hijas que son portadoras, hay esta que es una que se llama Alexis y que está casada también con un alemán que se apellida de Hesk. Y entonces esta muchacha, que era guapísima, o sea, eso no quiere decir que porque seas portadora no estés súper guapa, ¿no? Le cayó muy bien al zar Nicolás II, que es este de aquí. No, la hija era esta, y la hija tiene varias hijas, y esta hija es la que sale así, y se casa con Nicolás, que es este muchacho que está aquí, que está bien guapo, bien sano, como ustedes pueden ver, pero estos pues, realmente son los zares más poderosos que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había en el mundo. Porque imagínense el tamaño de Rusia y todo lo que hacía, ¿no? Entonces tuvieron, nada más que le pasó el síndrome del cuate que a fuerza quiere tener sobre todo un hijo varón que sea el heredero al trono, ¿no? Entonces tiene una, Olga, otra no sé qué, Anastasia, tú dime los nombres, ¿no? Olga, esta sí es Olga, esta, Tatiana, María, Anastasia. Esta es Anastasia, esta es la película de Walt Disney. No, ¿es de Walt Disney? Sí, bueno, ¿no? Anastasia, y este es Alexis Elsarevich, y resulta que Alexis hereda el X maldito de su madre, bueno, el transportado, sí, y la Y de su papá. Entonces el chavito está bien, nada más que el problema que tiene es que una hemorragia cualquiera, y de hecho tuvo algunas, lo pueden matar. Entonces se hace muy famoso. Esta es una historia muy interesante. Acabo de ver una serie que dicen que Ekaterimburgo, que fue donde los mataron, inclusive hasta lo quieren convertir como en el Disneylandia de los Ares, porque ya, y al rato ahorita el doctor os va a dar algunos datos importantes. Encontraron la tumba de todos, y con el instituto que está en Innsbruck, que fue donde mandaron a los de Ayotzinapa, para que vean que todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces esos cuates son los número uno con la onda de identificar lo del ADN y todo. Entonces durante mucho tiempo se pensó que a Anastasia no la habían matado, pero ahora se ve que lo que pasa es que estos estaban en una fosa junto con Nicolás y con Alejandra, y en otra fosa, que ya no les cupo, pusieron a Anastasia y al Zarevich. Aquí lo interesante que hace que las cosas sean así como muy interesantes es que Rasputín, que era un monje así como medio exégeta, diría ¿cómo se llama? Jesuita, un monje que como que se rebeló un poco a la religión, era como muy hipnótico. Entonces se te quedaba viendo así y te decía, hoy en la noche tienes que ir a mi cuarto, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Porque se ha hablado mucho, pero sobre todo que podía hipnotizar al Zarevich para que te quedas sentado y toda la tarde no te muevas, porque no querían que el niño, que era muy chiquito, se anduviera corriendo, porque si se lastimaba probablemente se moría, ¿no? Entonces Rasputín también tiene mucho que ver en esta historia. En fin, digo, todo esto es muy importante porque todo lo que ven en rojo es gente que genéticamente tiene un problema, y que en términos generales, sobre todo los que tienen el cuadrito rojo, morirían porque no había manera. Hoy se me olvidó preguntar, ¿alguien es hemofílico? Porque a lo mejor ahora que dicen así como que los derechos humanos son así, alguien puede decir, yo soy hemofílico, y están hablando mal de los hemofílicos. Pero hoy no tiene problema, porque hoy te inyectan las plaquetas y no tienes problema porque se te forman los coágulos.
Claro que los hemofílicos hoy se mueren de SIDA, porque si no filtran bien la sangre de donde les pusieron las plaquetas, les da SIDA. Así es de que no sean hemofílicos. Bueno, imagínense, vamos a decir, ya para aterrizarlo en la plática, en la clase, imagínense que todos los que están en rojo, por una razón que hubiera en el ambiente, se morirían. Pero vamos a cambiarlo. El ambiente cambia de tal manera que los que están en rojo son los que sobreviven y los que están en blanco son los que se mueren. Eso es lo que ha ido pasando en la Tierra. Por eso la vida ha ido cambiando y ha ido evolucionando y ha habido épocas de crisis muy fuertes que ciertas alteraciones que serían detrimentales para alguna especie de pronto se convierten en su fuerza. ¿Sí lo ven? Entonces, esa es un poco la idea de lo que estamos tratando nosotros de marcar. Ahora, lo que se me hizo muy interesante de la serie que vi es que cuando le pasó esto a Nicolás, tenía un primo que el Jorge era su primo era Jorge. Puedes ver ahí si es quinto o cuarto. Quinto, acá está, perdóname. El rey Jorge V y el zar Nicolás eran idénticos, eran primos hermanos, y así como que los veías y parecía que hasta iban a jugar bridge juntos, ¿no? Y como super brodis. Nada más que el hecho de que el zar estuviera casado con una mujer de origen alemán, cuando llegó todo el rollo, que también es muy interesante, porque cuando en la serie que vi dicen que no hubo una revolución bolchevique, sino que de pronto el pueblo se alzó. Cuando regresó del frente, porque estaban en la Primera Guerra Mundial, Nicolás, hubo una revolución porque todos los líderes estaban fuera, estaban en Siberia, estaban en Copenhague, así, no había realmente un líder, y entonces el ejército se le volteó, le dijeron, no, ¿sabes qué? Que ya no queremos zar. Y entonces de ahí se los llevaron a esa casa que tenían en los Urales, y ahí los dejaron hasta que hubiera un líder que dijera, pues mátenlos o sálvenlos, y mientras tanto ellos le pidieron asilo al rey de Inglaterra, que era Jorge V, y hijo de su repepín churrín tumpán, agarró y no les quiso dar el asilo por el origen alemán, de que dijo, no hombre, se me va a venir encima la gente. Entonces a Nicolás y a Alejandra no les dio asilo, mientras sí le dio asilo a la mamá de Nicolás y a la hermana de Nicolás, que no tenían nada que ver con alemanes. Y entonces ya Lenin llega a Rusia, Moscú, Leningrado, y le preguntan, oye, tenemos allá la familia del zar, ¿qué les hacemos? No, pues mátenlos. Entonces ya los mataron y ya se vino toda la tragedia, que si tienen Netflix, está bien que vean ese capítulo para que vean qué canijos pueden ser algunos primos. Bueno, ya vimos que la información genética está en los genes y todo el rollo que estamos hablando. ¿Qué? ¿Lo que los primos son mala onda? Okay. No, bueno, perdón, ¿no? No, bueno, los alemanes estaban haciendo los prusianos estaban haciendo su lucha, ¿no? En fin, bueno, perdón, ¿no? Si los ofendí. ¿No hay ningún alemán aquí? Bueno. Ok, bueno, pues vamos a entrar dentro del mismo tema, porque nosotros en un momento dado en el curso vamos a hablar de ciclos biogeoquímicos. Y una cosa muy interesante de los ciclos biogeoquímicos es poder analizar un poco los elementos que componen la tabla periódica, o muchos de ellos, cómo están fuera de la naturaleza formando rocas, minerales, la atmósfera y demás, y cómo están dentro de nosotros. Y nosotros obviamente pues, estamos hechos de carbono, ¿no? Sin el carbono pues no estaríamos aquí. Pero una parte muy interesante es el nitrógeno. Entonces yo quiero recalar ahorita en hecho de decir que los principales constituyentes de los ácidos nucleicos, como el ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico, que ahorita ya no entra aquí, están hechos de unas bases nitrogenadas que seguramente algún día ustedes oyeron hablar de ellas, que es la adenina, la citosina,
la guanina y la timina. Y ellos, junto con el uracilo, que está en el ácido ribonucleico, forman el código genético. Y el código genético es lo que nos hace. Existimos porque tenemos un código y ese código es la combinación de cada una de estas bases, es la que nos forma. Y insisto, esto no es, digamos, para que hagamos un examen, sino esto es simplemente como la cosa más, digamos, pues, conocida de la biología de los últimos años, ¿no? Y ahorita vamos a ver inclusive hasta un poquito de historia. Y bueno, y en este caso particular, a lo que yo hago relación es a que sean ciclos nitrogenados. ¿Por qué? Pues carbono, saben ustedes que lo va a tener, el hidrógeno, también es uno de los elementos más comunes, el oxígeno, y sobre todo el oxígeno que no es libre también, pero aquí lo que importa es la base nitrogenada. Y aquí es donde está la clave de todo, ¿no? La adenina siempre va a estar ligada a una timina. Obviamente la timina a la adenina, la guanina a la citosina y la citosina y la guanina. Y eso es como un poco el secreto de que la molécula del ácido desoxirribonucleico y la del ribonucleico, pero ahorita olvídense un poco de eso, es la que guarda el secreto de que una sustancia, a diferencia de los minerales y de las rocas, se puede duplicar, se puede convertir en dos. O sea que la doble hélice que forma el ácido desoxirribonucleico se desdobla, como lo vemos aquí, y entonces cada uno de los listones tiene una base. Y entonces, por ejemplo, acá, los que están hasta atrás no lo ven, pero créanme que en rojo, como lo tengo acá, está una adenina que se está separando, se separó de una timina que aquí está en amarillo, aquí está como en moradito. Aquí está una guanina que se separó de una, ya ven, ya lo sabían, ¿no? Y luego sigue otra, después de la guanina, hay otra adenina que se va a una timina, y luego una timina, y aquí tiene su adenina, y así. Entonces, la duplicación del ADN es que se deshace la doble hélice, se abre el listón, y el listón de mi mano derecha produce uno igual, que sería el de la izquierda, y el de la izquierda produce un igual que el de la derecha, y luego se voltea así, ¿no? Digo, fácil. Ahora, ¿por qué venimos a todo esto? Precisamente porque siempre se va a hablar de que hay un código genético y el código genético es lo que distingue a todas las cosas que viven. Cada uno tenemos un código genético y tenemos una secuenciación distinta de ese código genético. Por eso pues, hay gente morena, hay gente blanca, hay gente alta, hay gente más bajita, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? Digo, esto es no importante que lo sepan, pero importante que lo vean y lo introyecten, porque cuando estemos nosotros hablando ya en la clase así, y donde tenemos que ver orogenias y meteoritos y todo, de pronto decimos, no, y el ADN se salvó por tal cosa, esto, o estamos viendo el origen de la vida, entonces no vamos a regresarnos y decir, mira, el ADN es, no, ok, de eso se trata. Aquí está la diferencia entre el ADN y el ARN, entre el ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico. Aquí está. Y es que el ácido ribonucleico tiene uracilo en lugar de timina. ¡Wow! ¡Qué diferencia tan grande! Y el uracilo en lugar de timina es nada más la estructura molecular que tiene con una, no es una deoxirribosa, sino nada más tiene una ribosa. O sea, big deal, ¿no? O sea, ya los que vean esto ya de bioquímica lo van a ver con más detalle. Una sola banda del listón no tiene dos bandas, no tiene una doble hélice. Como que el ARN es el pobrecito de la familia, ¿no? Pero a lo mejor fue el que del que se derivó el ADN, porque se ha visto que el ácido ribonucleico no nada más es el corre, ve y dile de lo que está mandando las órdenes el ácido desoxirribonucleico, sino en un momento dado él también se puede convertir en el mero petatero, ¿no? Y por eso cuando veamos el mundo, el origen de la vida, vamos a ver que hay una hipótesis que habla de un mundo de ARN previo al mundo del ADN.
El otro, el ARN, puede estar fuera del núcleo celular, que esto es importante. Al estar fuera del núcleo celular, el ADN, así como de GESCA, o como se llama, donde está el centro de cómputo de la UNAM, pues manda señales a todas las computadoras en donde avisen de que ya va a salir los cheques, ¿no? Y tiene una ribosa en lugar de exorribosa. Y entonces aquí en los cromosomas, este es un cromosoma X, adentro es donde está la doble hélice del ADN. Y entonces la definición de gen es una definición en donde es un segmento de ese listón que si lo sacáramos de los cromosomas, no saben ustedes hasta dónde llegaría, ¿eh? Porque si juntáramos todos los cromosomas del cuerpo humano y sacaran el listón, ¿hasta dónde creen que llegaran? Eso ya lo vimos en otra clase también, hubo una analogía de ese tipo, ¿no? Como 70 veces de aquí al sol, ¿no? Es algo impresionante. O sea, la cantidad de información. Ahora, el otro punto es importante. De toda esa cantidad de cadenas de código genético, ¿cuánto creen que se usa para hacer un individuo igualito a ti? De ese 100%, ¿cuánto crees? No llega ni al 5%. Entonces el otro 95% le han llamado ADN basura, esto, lo otro. Y claro, que no es basura, sino que yo me pongo a pensar así, digo, eso no lo he leído en ningún libro, ¿no? La vida es tan plástica que toda esa basura, es como cuando tú tienes tu closet lleno de todo lo que tienes desde que estabas en cuarto de primaria, ¿no? Y de pronto te dicen, oye, el cubo de Rubik, que no sé qué, que se puso de moda hace 30 años, te metes, sacas todo y sacas tu cubo, ¿no? Y ahora te lo están vendiendo en, ¿cuánto cuesta un cubo de estos? ¿Cuánto? 30 pesos y a ti te salió gratis, ¿no? Bueno, total. Entonces, se supone que un gene es la parte que corresponde a algún proceso en especial. Y ojo, porque hay genes que corresponden a una parte de otra parte de otro proceso. Por eso ha sido tan largo y tan interesante el proyecto del genoma humano. Y esto tiene mucho que ver porque imagínense lo que puede representar de que podemos o podremos en un momento dado, yo no digo si está bueno, si está mal, ustedes lo juzgarán, de poder prácticamente hacer seres como queramos, ¿no? En el sentido de decir que esa es la parte peligrosa o difícil que hay, porque cada vez se conoce más esto. Claro, para el curso no importa, ¿eh? Para el curso lo que sí importa es esto, que primero que nada, tomen ustedes en cuenta que existen 20 aminoácidos en el código genético por los medios los cuales se lleva la vida. No existen 20 aminoácidos, a lo mejor hay 100 o muchos otros. ¿Mande usted? 100, me faltaron 50. Gracias. Hay 150, pero de los 150, los esenciales para la vida nada más son 20. Entonces, los aminoácidos son los tabiques que forman a las proteínas, y las proteínas son los elementos constitutivos de nuestros tejidos. O sea que el chiste de esto es que estos aminoácidos se forman, precisamente el ARN es el que los consigue pues prácticamente de lo que nos alimentamos. Por eso su mamá tenía razón desde chiquitos, que debes de comerte, pues desayunar bien y comer y demás, porque esa es la manera como nos vamos a nutrir nosotros y vamos a tener en nuestro organismo estos aminoácidos. Entonces, el ácido ribonucleico los va a buscar por tripletas. Esto que se llaman anticodones, si ustedes lo ven, desde aquí no se ve que tiene una U, una A y una G. Entonces la UAG, la U, ¿a quién va a estar buscando? Acuérdense que el uracilo era en lugar de la timina. La U a una adenina, que sigue la A, va a buscar a un U, o en su momento una timina, pero en este caso es un U. Y la C va a buscar a una G.
Entonces, sure enough, la U viene acá con la A viene con una U y la C viene con una G, y entonces en un organelo que hay en nuestra célula que se llama ribosoma, va a ser como una banda de coches en donde se van a ir uniendo como un, ¿cómo se llama? Un rosario, todos los aminoácidos, porque al final va a haber un proceso que va a decir stop y se va a formar la proteína que están buscando. ¿Por qué es importante que sepan eso? Pues porque de eso se trata todo esto. Imagínense cuando hay una nueva especie, pues de alguna manera este código se tiene que alterar y en su momento lo vamos a ver. Y eso es lo que se conocen como mutaciones. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Bueno, muy bien, me da mucho gusto. Bueno, aquí está ya con más detalle. Entonces aquí está el primer paso, fue una metionina. El segundo paso es una alanina, GCA, G con C, C con G y A con U. Y así, después de la alanina, la metionina, siguen hasta que la cadena completa se forma como una proteína que podríamos poner como, por ejemplo, una proteína así de volada, pues la hemoglobina. ¿Han oído hablar de la hemoglobina? ¿Sí o no? O sea, ¿para qué sirve la hemoglobina? Para que la hemoglobina sea la proteína que transporte el oxígeno a todo nuestro cuerpo. O sea, si no tenemos una hemoglobina bien formada, pues no vamos a poder respirar y probablemente esa deficiencia de oxígeno en nuestras células produzca un daño muy fuerte. Y así con esto nos podemos ir. Yo esto no lo pongo más que para que ustedes se den cuenta que es un proceso completamente cotidiano de todos los seres vivos, que existe desde las bacterias hasta los elefantes, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y este es un proceso nada más para ver que el trabajo de los geólogos no es muy diferente al de los biólogos. En este caso particular, aquí lo que estamos comparando son dos secciones que están en Western Texas del periodo pérmico, que está a 14 kilómetros ¿cómo se llama? De separación de estas evaporitas que tienen 200,000 pares de bandas que representan 200,000 años. Entonces ustedes como geólogos o como especialistas van y estudian y se dan cuenta que coinciden. Si coinciden estas dos que están a más de 14 kilómetros de separación, ¿cuál sería su conclusión? ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, dice que hubo tectonismo. Bueno, está bien. Antes del tectonismo, ¿qué había? Continuidad por el mismo principio de Steno. No pueden ser iguales si se formaron a 14 kilómetros de distancia. Entonces estuvieron juntas y en un momento por tectonismo, por la razón ya que le quieras poner, quedaron separadas. Y es un trabajo muy común que hacen los geólogos, sobre todo los ingenieros y demás. Están haciendo correlaciones por isótopos, por fósiles, lo que ustedes quieran, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasaría en biología. Pues en biología, aquí tenemos 3 ejemplos de tiburones grises del género Carcharinus. Y los tiburones grises del género Carcharinus se los traigo ahorita y le dicen, son iguales, ca. Dice, pues no son iguales. Bueno, podrían decir, ¿no? Entonces vamos a ver genéticamente cómo están. Entonces aquí hicimos el ejemplo con citosina, timina, adenina y guanina en cada uno de ellos. Entonces vemos aquí, y por ejemplo, aquí hay una guanina que no está aquí. ¿Sí lo ven? Y hay alguna, déjame ver cuál, y aquí, bueno, y aquí esta guanina, estas dos guaninas que están aquí, no están aquí. Y acá tenemos una timina que no está aquí, igual citosina, perdónenme. Y aquí tenemos una timina que no está aquí. Entonces, podemos hacer un estudio de las diferencias genéticas que tienen para que entonces podamos ver. Y ojo, esto parece trivial,
pero no es trivial, porque las leyes que hay marítimas y biológicas, y sobre todo de ciertos países que están gobernados por güeros de pelo así, que no sabemos cómo se peinan, de pronto le pueden poner no aranceles, pero restricciones a México. Dice, no pesques esta especie, porque esta especie es de Estados Unidos. Entonces, si hacemos un estudio genético y te dicen, no, la especie que tú tienes tiene esta genética, y la que yo tengo acá, aunque aparente es la misma, tiene otra. Entonces, no vienen del mismo tronco. ¿Sí? Y todavía más, lo podemos usar en, ¿cómo se llama? En aspectos forenses, porque ahora ya hay una cosa que se llama fingerprint DNA fingerprint, o sea, una huella digital, pero de ADN. Entonces aquí les puse un ejemplo para que ustedes lo resuelvan, ¿no? En un asesinato que hubo, entonces en la escena del crimen tomaron muestras, aquí está la evidencia del crimen, la número 1 es de un cuate que se llamaba John Smith, la número 2, quién sabe qué estaba haciendo por ahí Dante Morán, ¿no? Tomándose un café o estaba acá cotorreando con Luis Espinosa. Número 3, el número 4 es Javier Duarte, porque era cuando salió corriendo y ahí nos lo encontramos en el restaurante, ¿no? No, claro, no le hablamos, pero dejó ahí dejó en el vaso ahí toda su baba dry, ¿no? Y en el 5, también había ido Donald Trump, ¿no? Entonces, si lo comparamos con la escena del crimen, exactamente donde fue, ¿quién es el asesino? ¿Quién? Bueno, yo no lo dije, ¿no? Porque si no también se me van a censurar, ¿no? Entonces, ¿a qué es a lo que voy? ¿A qué es de actualidad que el código genético se está usando mucho más de lo que nos podíamos imaginar? Y al final, si lo vemos, no es muy diferente a lo que muchos geólogos hacen en relación a entender las capas de la Tierra para saber qué firmas litológicas, geoquímicas, geofísicas, mineralógicas tienen. Y nosotros lo que tratamos de saber también es las células, qué memoria y qué firmas tienen para aplicarlas en tratar de encontrar troncos comunes. ¿Quién es el tronco común de las ballenas? ¿Quién es el tronco común de los dinosaurios? ¿Quién es el tronco común de todos los bichos que existen en la naturaleza? Esa es la chamba de los biólogos. Y por ejemplo, una luz que nos ha dado mucho de cómo es la evolución es la evolución artificial. El hombre, pues se puede decir que ha jugado a la naturaleza. Darwin era un coleccionista de pichones increíbles, entonces los cruzaba para ver los que quería de pecho amarillo y pecho grande, y los que eran mensajeros y demás, y de esa manera él estaba actuando como actúa la naturaleza, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los perros bulldogs. ¿Alguien tiene un perro bulldog aquí en la clase para que no lo dejemos entrar con su perro nunca? No, no es cierto. No, los bulldogs no son tan mala onda, pero los pitbulls sí. Pues nadie tiene un primo que tenga un bulldog, ¿no? Bueno, pregúntenle a alguien que vea un bulldog y pregúntenle si ese bulldog pudo nacer por parto natural. Ya los bulldogs, está tan grande la cabeza que tienen que no pueden salir por el canal de parto de la mamá y les tienen que hacer cesárea y te cobran como 5,000 pesos, ¿no? O sea que mejor un callejero, ¿no? Bueno. Aquí tenemos las razas de los perros, cómo se han logrado, el ganado, cómo ha tenido un desarrollo muy grande a tipos de ganado que realmente sea muy grande la masa que tienen en los músculos, aunque no sea tanto para fuerza ni nada, sino para que tenga peso. Y bueno, y es una novia que tuve que ya no me quiero acordar de ella, ¿no? Y hay casos, fíjense qué interesante es estudiar la selección, que hay una selección artificial que no necesariamente está ligada a aspectos económicos, sino una selección que está ligada probablemente a aspectos míticos, históricos y hasta mágicos, ¿no? Entonces hay una leyenda, primero que nada hay unas islas que se llaman las islas de Heika en Japón,
y que entonces lo que dice la leyenda es que había un grupo de samuráis que de pronto fueron traicionados, ¿no? Y al traicionar a los samuráis, los mataron. Y sobre todo los pescadores pues, quedaron bien ciscados, ¿no? De que no vaya a venir el espíritu de estos samuráis a vengarse de nosotros, ¿no? Y de pronto están en eso cuando se aparece un cangrejo que tiene la cara y la nariz del samurái, ¿no? Y entonces cuando sacan al cangrejo dicen, sí, te regresó este cuate, ¿no? Entonces, ¿hacemos chilpachole o no? ¿Ustedes qué harían? ¿Sí o no? Dices, compañera, sí, claro, ¿no? No, pues esos cuates no, lo regresan otra vez al mar. Y los que no tienen ese esquema en la concha, en el caparazón, sí lo pescan y lo matan. Conclusión, después de varios cientos de años de que pasó eso, las islas están llenas de cangrejos que tienen la forma de la cara del samurái. Entonces, como que los aspectos de la evolución o de la selección artificial pueden ser varios, pero son buenos caminos para entender cómo funciona la evolución, ¿ok? Y bueno, y esta es una transparencia interesante en donde tratamos de hacer una analogía de las categorías taxonómicas. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes van a seguir un camino científico. ¿Y cuál es la chamba de los científicos? A ver, ¿cuál es? Bueno, dice su compañero de volada, y de bote en pronto, dijo generar conocimiento, pero no lo puedes poner de otra manera, así que pues es que generar conocimiento. Se lo dices a López Obrador y te dice, no salen. Tengo otros datos. ¿Qué es generar conocimiento? Conocerla. ¿La qué? La naturaleza. En realidad, la chamba de los científicos, cañón, es describir la naturaleza, cómo son las calderas volcánicas, y qué tienen y de qué están hechas, cuáles son las especies. O sea, es un aspecto importantísimo que diario, sobre todo los que vayan a ser científicos, te lo tienes que hacer. Porque si van a ser ingenieros, a lo mejor su pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer para resolver problemas, no? Pero entonces, ¿cómo le vas a hacer para resolver problemas? Le tienes que preguntar a un científico. Oye, es que ¿sabes qué? Que yo estoy tratando de resolver este problema y no me sale porque está calculado para Estados Unidos o para otra latitud o para otra todo. Entonces el científico es el que te va a decir, mira, yo de lo que conozco de la naturaleza no debería ir por acá, debería ir por allá. Bueno, y para conocer la naturaleza hay que arreglarla en orden taxonómico. ¿Sí me explico, no? Porque esa es una de las cosas que más le aburre a la gente. Yo, por ejemplo, ahorita diría, y no lo voy a hacer porque por el tiempo, pero alguien puede alzar la mano y me puede clasificar, ¿se puede clasificar a sí mismo? Que diga yo, Chido Guan Tehuacán. ¿Quién? ¿Nadie alza la mano? Fíjate, es una pregunta básica, ¿no? ¿A qué reino pertenecemos? A los animales. ¿A qué filum? ¿Ok? ¿Cuál filum? Cordata. ¿Su filum? Vertebrata. Clase, orden, primates, familia, homínide, ya por allá dijeron, right? ¿No? Género, ese sí está muy fácil. Género, homo, especie sapiens. Entonces, ya de alguna manera Linneo, desde 1798, ya nos colocó a dónde estamos. Entonces, bueno, entonces aquí pues, la idea es comparar a un lince, porque es el que venía en el libro, biológicamente con la geología. Bueno, ¿cuál es el equivalente de especie en ciencias de la Tierra, en ciencias, geología física? ¿Cuál es la unidad de la que trabajan los geólogos? ¿Las qué? No te oigo. ¿Trato? Estrato. ¿No? Súbele arriba de los estratos, que los estratos forman formaciones. Entonces, el equivalente de especies son formación.
Por abajo de formación están ¿los qué? No oigo. Los miembros, que también pueden ser los estratos, vamos a decir, los miembros es más correcto. Miembros, pues abajo de la especie, ¿qué es lo que está? ¿Cuál? La subespecie o razas. Los perros se llaman canis familiares, pero tienen un chorro de razas, porque es pastor alemán y el otro, ¿no? Arriba de formación sigue grupo, de grupo complejo, de complejo provincia tectónico-estratigráfica, y hasta arriba planeta. Arriba de especie está el género, la familia, el orden, la clase, el filum y el reino, y arriba del reino, ya no lo puse aquí, sería el dominio, y el dominio lo vamos a ver. Entonces, aquí están los dominios, el dominio de las arqueobacterias, de las eubacterias y de las eucariontes. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y ya para cerrar, y esto apúntenlo porque sí se lo tienen que aprender de memoria, es que hay una célula animal y aquí hay una célula vegetal. Entonces, eucariontes tiene núcleo, eso no importa. Pero ¿qué diferencias va a haber entre una célula animal y una vegetal? Bueno, la más importante es que la vegetal va a tener cloroplastos. Dentro de los organelos que se tienen que aprender de memoria, son los cloroplastos que sirven para realizar la fotosíntesis. Los animales, los heterótrofos, ¿podemos realizar la fotosíntesis? No. Entonces, va a ser una característica muy importante, y la otra va a ser, en alguna parte de aquí debe estar, aquí está la mitocondria, y la mitocondria viene para acá, y la mitocondria viene para acá. ¿Para qué sirve la mitocondria? Para generar energía, muy bien. Dijo su compañero, otros estaban allá pensando, es el pulmón celular, ¿no? Es el power pack de la célula. La mitocondria es la base en donde se va a concentrar los procesos energéticos de la célula. Entonces aquí viene la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Los animales respiramos sí o no? ¿Sí? ¿Alguien está en contra? No. Ahora, no te rías. Bueno, tú, ¿las plantas respiran sí o no? ¿Cómo? Dice sí, no. Por fin, ¿respiran o no respiran las plantas? Sí. Eso es importante, importantísimo que cuando terminen esta clase, porque la gente cree que si fotosintetiza, como son procesos así como antagónicos, no respira. Tanto las plantas como los animales, y aquí está en el dibujo, la mitocondria va para acá y la mitocondria va para acá. Entonces la única diferencia es el cloroplasto, que la tienen las plantas, no las células no nada más de las plantas, sino de los autótrofos, de las algas y de los bichos que son capaces de fotosintetizar. La fotosíntesis es un proceso que transforma la energía solar en azúcares simples, y esta es la última transparencia en donde vemos la ecuación de la fotosíntesis. Rompe la molécula de agua en oxígeno y hidrógeno que se combina con el CO2 para formar azúcar, y la respiración es el proceso contrario, rompe el azúcar para liberar la energía con la que he estado dando la clase también hoy, y espero no haberme pasado de tiempo. Y aquí viene un resumen para aquellos que no les quedó bien, y sobre todo como va a quedar tan bonita grabada la clase, van a poder ver la clase en YouTube, pero aquí es donde viene todo lo que hemos estado hablando con relación a eso. Así es de que concluimos una clase más de este ciclo. Espero que la producción haya sido a la altura de cómo se dio la presentación, para que quede a su disposición a la brevedad en YouTube. Sí, ahora, si tienen preguntas, no sé si ya cerramos. Y bueno, y acá está Alina, nada más que esto ya no viene en el DC, tiene las referencias de las diapositivas que pusimos, pero pues si quieren que se las mande por correo electrónico, no sé qué, porque apenas estamos trabajando con eso, pero así va